Buenas tardes amigos, gracias por acompañarnos a nuestros estudios de cierre de Shabbat. En esta ocasión ustedes recordarán que iniciamos con la carta a los romanos y estudiamos, en el estudio anterior fue un análisis de los versículos 1 al 5 de la carta a los romanos, del primer capítulo. Y retomando el versículo 5 de este capítulo, el apóstol, ustedes recordarán que el apóstol Pablo citó uno de los conceptos más importantes de todo lo que tiene que ver con la fe de un creyente en Yeshua. Y precisamente estamos hablando del concepto de la gracia. Un concepto que, bien entendido, nos va a permitir fortalecernos en nuestra fe, en una fe de obediencia, de fidelidad al Padre y en su voluntad. Así es de que pues es muy importante. Y bueno, dice el versículo 5 de Romanos capítulo 1, dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Aquí, bajo esta perspectiva que nos presenta el apóstol Pablo, Dios es la fuente y el Hijo, Yeshua, es el medio. Y en relación al apostolado, es obvio que es una referencia a Pablo y los demás apóstoles que fueron enviados por Yeshua. Obviamente, como una clara exposición acerca de toda su enseñanza para todas las naciones. Como dice, a la fe, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Todas las naciones recibirían esta doctrina de los apóstoles que deriva directamente de Yeshua. Y dice el verso 6, entre las cuales estáis también vosotros, hablando de estas naciones en todo el mundo, llamados a ser de Jesucristo, como si fuéramos llamados a ser de su propiedad. Y esto implica que la gracia que recibimos de parte de Dios, que es para obediencia, o sea, esta influencia sobrenatural que los hijos de Israel están recibiendo de forma por parte del Espíritu de Dios, fue dada a todos los que están viniendo a Yeshua de entre todas las naciones. Y en este caso específico, el apóstol Pablo hace referencia a los creyentes que se encontraban en la nación de Roma, que aquellos que estaban llamados a ser del Mesías, a ser de Yeshua. Verso 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Literalmente el saludo del apóstol Pablo deseando shalom, paz, una paz que sobreabunda a los creyentes en Roma de parte de este enviado, de un enviado de Dios y enviado de Yeshua. La palabra llamados en el griego de este versículo 7 es la palabra kletos, que significa ser invitado o nombrado. Por lo que en el contexto del pasaje podemos traducir la palabra llamados como nombrados a ser santos. Muy importante que vayamos analizando estos conceptos, porque de esta manera vamos a ir entendiendo toda la disertación del apóstol Pablo. Y en la medida que nosotros entendamos correctamente sus palabras y el contexto de sus palabras, estaremos menos expuestos a continuar con el teléfono descompuesto de siglos en relación a sus palabras, a su enseñanza. Y en este sentido podemos darnos cuenta que la expresión de Pablo implica una condición dispuesta de antemano por Dios respecto a quienes ya han sido nombrados santos por causa de otra figura también espiritual relacionada con la predestinación. ¿Sí? Es decir, esto que está diciendo el apóstol Pablo, lo voy a leer nuevamente. El versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos.
Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Yeshua. Así de que esto es lo que estas palabras implicaron una condición o implican una condición dispuesta de antemano, como una condición que estuvo dispuesta en ti y en mí de parte de Dios, y que sigue estando dispuesta respecto a todos aquellos que han sido llamados a ser santos o llamados santos por causa de haber sido destinados desde muchísimo tiempo atrás, desde muchísimo antes incluso de haber nacido. Esto lo podemos confirmar en lo que nosotros estudiamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 13. Acompáñenme, por favor, ahí en Hechos capítulo 13, a partir del versículo 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. ¿A quién está hablando? A los judíos, a estos judíos que no creían, que no creían en el evangelio de Jesucristo que estaba aportando el apóstol Pablo en su mensaje. Así es que les dice claramente, y esto lo vamos a ver más adelante en los versículos que vamos a analizar en este capítulo primero de Romanos. Fíjense una vez más, verso 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Y más adelante, el apóstol Pablo habla de este evangelio, que es poder de Dios y para salvación, y dicen algo muy importante: primero a los judíos y después al griego. Es importantísimo. Entonces esto que estamos viendo aquí en lo que les dice a los judíos que estaban en contra del mensaje de Yeshua, es importante también porque está muy conectado. Les está advirtiendo que a ellos primeramente, y hay una razón, esta razón la vamos a tocar un poquito más adelante, por la cual les dice que ellos primero era necesario que a ellos se les hablase esta palabra de Dios, este mensaje. Cuando dice la palabra de Dios, es una clara referencia a estas buenas nuevas que trajo Yeshua al pueblo judío, por supuesto. Dice más: puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, aquí nos volvemos a los gentiles. Impresionante. En el momento que estaban desechando la palabra de Dios, que estaba exponiendo el apóstol Pablo, porque era un mensaje revelado por el Hijo de Dios, ellos mismos estaban negándose a tener la vida eterna. Verso 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, es decir, los extranjeros, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos, mucha atención aquí, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Por qué dice aquí la escritura esto? Porque Lucas estaba ya entendido, por supuesto, que este asunto de quienes creen y quienes no creen tiene que ver precisamente con una predisposición ya establecida por el Eterno, por Dios mismo. Y unos serán ordenados para vida eterna y otros no, para muerte eterna. Y eso es lo impresionante de toda la escritura. Toda la escritura se encuentra conectada. Lo único que tenemos que hacer es ir atando los cabos, ir uniendo todos los contextos en los que se expresa algo tan importante como esto: el tema de la salvación,
el tema de los que creen, el tema del Evangelio, por supuesto, está implícito en todas las cartas del Nuevo Testamento. Así es de que vemos que Pablo y Bernabé simplemente hablaron la palabra de Dios. Sin embargo, en el contexto anterior, se confirma que los que creen son los que ya han sido dispuestos por el Espíritu de Dios para la vida eterna. Por ello, cuando tú compartes el Evangelio, habrá quienes crean y habrá quienes no crean. Y por cuanto no depende de ti, solo debes cumplir con esta función: difundir el mensaje de Jesucristo para que las almas que están esperando recibir las buenas nuevas crean y comiencen su preparación para la vida eterna. Por esa razón, sí tenemos que hablar, sin importar que durante toda nuestra vida solamente un alma haya recibido este aliento que el Señor nos permite compartir a través de su palabra. Así que el hecho de ser llamados implica una invitación, pero también un llamamiento a ser santos, a apartarse para Cristo, ser apartados. Sin embargo, por cuanto que el Señor no obliga a nadie, pues eso es otro aspecto importante, pues es por ello que el concepto de ser llamados resulta muy importante. Porque aquí la expresión llamados a ser santos implica necesariamente entender los alcances de la palabra santo. Una palabra que, como ya lo hemos analizado en el hebreo, es la palabra kadosh. ¿Qué significa? Bueno, significa ser apartado, consagrado. Y en este caso, en el griego, también, que es la palabra hagos, que significa consagrado, literal. Esto implica ser apartado con un propósito específico, y que en el caso de la disertación del apóstol Pablo se entiende que se refiere a aquellos que deben ser llamados a consagrarse, lo cual implica que te apartes, que nos apartemos del común de las personas con el propósito de dedicar nuestras vidas a la obediencia. Aquel que hace el llamado a ser santos. Ahora, ¿qué significa esto de ser apartados? Ya nos vamos a juntar con quienes aún no han entendido o no han recibido este mensaje. No, de ninguna manera. No es en ese contexto, no es en ese sentido. ¿En qué sentido te vas a apartar? Bueno, vas a comenzar a tomar decisiones acerca de lo que debes y no debes hacer. ¿Cuál va a ser tu guía? ¿Cuál va a ser el camino que vas a seguir para entender en qué sentido Dios te ha dicho que te apartes? Bueno, la ley de Dios, sus mandamientos, que está traducida a través de toda la enseñanza de Jesucristo. Es muy fácil, ¿no? Esto no tiene mayor ciencia. ¿Crees en Jesucristo? Hazle caso, obedécele. Pero para obedecerle mejor, cada día te vas a dar cuenta que vas a tener la necesidad de estudiar su ley, de estudiar la ley, las palabras del Padre que Él trajo y que fueron expuestas de una forma tan sencilla, tan simple, que como el Señor quiere que las entendamos. Así es de que, sí, es importante atender a las enseñanzas, sobre todo las enseñanzas de Yeshua, del Hijo de Dios. Y resulta también muy importante, en segundo término, que todas estas enseñanzas las recibamos a través del filtro de la Torah. ¿Por qué hablo del filtro de la Torah? No porque las palabras de Jesucristo tengan que ser filtradas, no, sino la forma en cómo la estamos entendiendo. Es lo que necesita ser filtrado, no sus palabras. Sus palabras ahí están. Lo que tienes que filtrar a través de la Torah, de la enseñanza, de los mandamientos de la Torah, es tu entendimiento, nuestro entendimiento. ¿Cómo lo estamos comprendiendo? Y entonces te vas a dar cuenta que la revelación de Jesucristo está formidable, porque todo aquello que el pueblo antiguo de Israel había entendido de forma muy diferente, y que incluso hasta el tiempo de Jesucristo los líderes judíos entendían totalmente diferente los mandamientos, te vas a dar cuenta que fue con un propósito, el propósito de que todos, absolutamente todos, que sin excepción, tengamos la oportunidad de tener esta comprensión y en consecuencia de tener la vida eterna.
creyendo en Jesucristo, como dice la Escritura. Así es que bajo estos términos, el propósito de haber sido llamados a ser de Yeshua y ser llamados santos, tiene que ver con un cambio radical en nuestras vidas. Lo que significa que es imposible que una persona pretenda ser de Yeshua, que tú digas que eres de Jesucristo, y en consecuencia ser el Israel de Dios, por supuesto, si ese mensaje no lo recibes, no recibe en ti una respuesta como un cambio de vida. El Señor te ha hecho llegar este mensaje, el mensaje del Evangelio, y Él espera una respuesta de ti. ¿Cuál es esa respuesta? Que redirecciones los pasos de tu vida. ¿En qué contexto vas a redireccionar? Pues en el contexto de la obediencia a su ley, a la ley que Él ya nos dejó. Más adelante vamos a hablar de otro tema también importantísimo acerca de la salvación, que no es por obras, no es por tus capacidades, sino por simple y sencillamente misericordia del Señor. No por obras para que nadie se gloríe, dijo Pablo en otra de sus cartas. ¿Y cuáles obras para que nadie se gloríe? Tú no te puedes gloriar de las obras que ya han sido dispuestas. ¿Cuáles son las obras que han sido dispuestas desde antes? Pues las obras que han sido dispuestas desde antes y que no tienen nada que ver con un atributo tuyo, pues son los mandamientos. Los mandamientos de Dios son obras que hay que hacer. O sea, el hombre tiene que llevar a cabo estas obras. Y Pablo lo expone de una manera magistral, no por obras para que nadie se gloríe. Así es de que el tema de la salvación tiene que ver, por supuesto, con un regalo que ya ha recibido todo el mundo, que fue la cruz, el sacrificio de Jesucristo. Ya lo tenemos. Lo importante ahora es conservar esa salvación. Porque de que se puede perder, por supuesto que sí se puede perder. La ley, la propia escritura es muy, muy clara. Pablo mismo, temiendo la posibilidad de perder la salvación, él habló acerca de cuidar la salvación con temor y con temblor. Incluso habló en otro aspecto, en el sentido de la posibilidad de perder esta gran oportunidad de tener la vida eterna, independientemente de que durante toda su vida haya hecho un trabajo magistral, maravilloso, llevando vidas para el Señor, si al final de cuentas no haya alcanzado el objetivo. Es muy importante que tengamos en cuenta esto. La preparación para la vida eterna no es un curso. Un curso inicia y termina y ya te sirve para aprender determinadas cosas. Prepararte para la vida eterna es hasta el último suspiro de tu vida en este mundo a partir de que inicias este camino. Jamás cesa, jamás terminas de continuar en esta carrera, en la carrera de la fe. Así es de que dice el versículo 8, continuamos ahí, de Romanos 1, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Está hablando de esta gratitud que tiene Pablo acerca de todos estos que estaban recibiendo su enseñanza. Dice, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo, en quien espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Así es. Pablo, preocupado por todas aquellas personas que estaban viniendo al Señor, no solamente se concretaba a llevar a cabo la transmisión de toda la revelación que le dio Jesucristo,
a los gentiles, a los extranjeros, sino que aún él oraba y rogaba al Señor para que todas estas palabras fueran recibidas en buena tierra. Esto significa que Pablo estaba en contacto constante con el remanente de los creyentes en Roma, como para saber que por todos lados se difundía la fe de estos. Y en consecuencia, Pablo expresa su gratitud a Dios, por supuesto, por la vida de todos estos creyentes que estaban haciendo posible que el mensaje de Jesucristo, el Evangelio de Yeshua, continuara difundiéndose por todo el mundo. Que es lo mismo que sucede hoy en día. En el momento que tú te das cuenta y entiendes este mensaje maravilloso, lo primero que quieres hacer, lo primero que salta a tu corazón es el deseo de compartir este mensaje de las buenas nuevas. Así que así es donde muchos podrían considerar, aquí en este punto precisamente, aquí muchos podrían considerar que tienen el mismo ministerio que recibieron los apóstoles. Y bueno, de ahí la confusión de que en otras ocasiones hemos hablado que muchos pretendan equivocadamente autodenominarse apóstoles sin serlo en realidad. Lo cierto es que efectivamente, cuando hablamos de nuestra fe y compartimos las buenas nuevas, pues tiene que ver con estas aguas que hemos recibido y que prometió Yeshua que saldrían de todos aquellos que creyeran en el Hijo de Dios, como dice la Escritura, como ríos de agua viva. Por esa razón quieres hablar. Pero algo también muy importante que hemos aprendido es que antes de llevar a cabo esta labor tan importante a la cual estamos llamados todos, es importante que lo entendamos bien, que estemos tranquilos, sin dudas, sin ningún tipo de problema en el sentido de haber entendido este mensaje para poderlo compartir de manera adecuada. Así es de que, pues bueno, en ese sentido, sí es importante deducir que en nuestro caso, en el caso de que el llamado que tenemos para compartir estas buenas nuevas, es totalmente distinto al ministerio que recibieron los apóstoles de Jesucristo. Eso debe quedar muy, muy claro. Versículo 10 dice, rogando que de alguna manera tengan al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Está hablando de esta necesidad, de este anhelo que tiene Pablo de ir a visitarles. Recuerden que esta carta no se escribió en Roma, se escribió fuera de Roma pero desde antes, como hemos visto en el libro de los Hechos, él deseaba ir a Roma. Y esa es la razón por la que esta carta fue escrita en esos términos. Dice verso 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis afirmados. Fíjate qué importante es esta expresión, este versículo 11. Pablo, al decir que desea ver a los creyentes en Roma para comunicarles algún don espiritual, se refirió a comunicarles alguna revelación espiritual. Porque la palabra don en el griego tiene que ver con una dádiva o una facultad sobrenatural. Y esta palabra viene de la raíz haris. Así de que estas palabras, la palabra don y la palabra gracia, porque la palabra haris en el griego se traduce como gracia. Así es de que las palabras don y la palabra gracia se encuentran íntimamente relacionadas. Y, como les decía, esta palabra, la palabra en griego don, tiene esta raíz, la palabra haris. Y ya hemos analizado este concepto, el concepto de la palabra gracia, ¿sí? Que significa, se traduce como gracia, y el significado es como una influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida de las personas. Así es de que vamos entendiendo una vez más. Voy a leer nuevamente el versículo 11 para ligar estos conceptos con la expresión de Pablo. Verso 11 dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual,
a fin de que seáis confirmados. Así es que si tú tenías la idea de que Pablo estaba hablando de un don de él, algo que él iba a darles a los romanos, realmente no es así. Lo que está hablando Pablo es algo mucho más importante. Pablo les está diciendo, lo que les está diciendo es que al querer comunicarles un don espiritual, significa que tiene el anhelo de compartirles algo que no es de él, porque estamos hablando de una influencia espiritual. Y si no es de él, ¿de quién es? Del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Esto es de suma relevancia y entenderlo para poder absolutamente entender todo el mensaje del apóstol Pablo, que todas sus palabras, toda su enseñanza provenía de este don espiritual, como la revelación que recibía de parte de Dios para transmitirle a los creyentes. Entonces, una vez más vemos que efectivamente entendemos una vez más desde otra vertiente las palabras de Yeshua cuando le dijo a Ananías que fuera a ver a Pablo porque era instrumento escogido. Hablando de que, independientemente de que pues, es obvio que una persona, y el Señor siempre le dio ese trato a Pablo, entonces podemos entender el contexto de ser un instrumento, algo que se ocupa para esto y aquello. Imagínate, pues por supuesto que el contexto de la palabra adquiere más relevancia. Si estamos entendiendo que lo que Pablo estaba transmitiendo, lo que Pablo estaba hablando acerca de este don espiritual para compartir, tiene que ver exclusivamente con algo que el Espíritu de Dios iba a llevar a estos gentiles, a estos extranjeros, a través de Pablo. Entonces, entendiendo correctamente el mensaje de Dios por medio del Espíritu de su santidad, es así como podemos entender esto que está diciendo Pablo, porque no se trataba de su sabiduría, sino de una sabiduría que desciende del cielo. Verso 12, esto es para ser mutuamente confortados. Y aquí se coloca igual que a todos. ¿Te das cuenta? Que no tiene nada que ver con él. Dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Así es que de esta expresión, Pablo, que está haciendo, se deduce el grado de humildad con que se dirige a los creyentes. Pablo, sin tener ningún tipo de complejo, ni mucho menos, habla de ser fortalecido él mismo junto con los demás creyentes. Y bueno, pues esto nos indica una vez más que el siervo jamás debe dejar de trabajar en el fortalecimiento de su fe. Lo que demuestra una vez más que es una lamentable decisión el hecho de que alguien que sirva en algún ministerio diga que no necesita más estudiar, que no necesita continuar buscando ser fortalecido en su fe. Porque esto implica necesariamente, ¿qué es lo que implica fortalecernos en nuestra fe? Sin importar que tú tengas un ministerio, que compartas la palabra de Dios, etc., pues eso significa avanzar en la profundidad de las aguas de la palabra de Dios. Aquellos que dejan de estudiar pensando que ya saben mucho, se pierden de una riqueza extraordinaria que nunca se acaba. Y si nunca se acaba, ¿qué haces sentado esperando que pase la vida? Eso sería el peor error, o el suicidio, como que el suicidio espiritual para cualquier líder, para cualquier persona que haya recibido un ministerio para compartir la palabra de Dios. Y si esto comienza a suceder, hay que orar, hay que pedirle al Señor que nos ministre, que nos alimente de este deseo, porque es un fuego. Lo hemos estudiado en capítulos anteriores. En el libro de Levítico hemos hablado mucho del tema del fuego,
como este fuego que bajó del cielo y que permaneció ahí en el altar de los sacrificios, y que hemos entendido lo que hoy en día representa este altar en nuestras vidas, como un fuego que hemos recibido a través del Espíritu Santo y que no debemos por nada, absolutamente por nada, dejar de alimentarlo con la madera que fue expuesta. Yo creo que no hay razones para dejar de continuar profundizando en estas aguas maravillosas que están a nuestra disposición. Así es de que bueno, continuamos el versículo 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Aquí Pablo hace énfasis en el hecho de comunicar su preocupación de visitarles, y sin embargo hace referencia a circunstancias que le habían impedido permitirle visitarles a los creyentes en Roma. Verso 14 dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Ya aquí Pablo está exponiendo su calidad, la condición en la que él se encuentra frente a todo el mundo. Pablo una vez más ratifica que el llamado que recibió de Yeshua fue para llevar su nombre, su revelación, no solo a determinados grupos de personas, sino a cualquier persona, sin importar su condición, si sea extranjero o haya sido incluso natural de Israel en aquel entonces, sin importar su condición de sabiduría o filosofía, por cuanto que el evangelio que fue revelado al mundo a través del mensaje de Jesucristo fue para todo aquel que crea, y con ello la promesa de no perderse, sino tener vida eterna. Por cuanto que el evangelio implica la buena noticia de una vida en la eternidad con el Señor. Imagínate qué maravillosa y hermosa noticia y promesa. Así es que Pablo confirma que las palabras de Moisés, en el sentido de que la ley que no era solamente para el pueblo de Israel, de aquel entonces en la antigüedad, sino para todo aquel que crea, con lo cual el Señor estaría confirmando una vez más que el plan de restauración incluía a aquellos que no eran pueblo. Y esto lo confirmaron los profetas. Isaías capítulo 65, versículo 1 dice: fui buscado por los que no preguntaban por mí. ¿Quiénes no preguntaban por el Señor? Quienes no lo conocían. Los extranjeros. Quienes sí lo conocían y preguntaban por el Señor, los originales, los originarios de Israel. Los israelitas, las 12 tribus de Israel desde aquel entonces. Y que para el tiempo de Isaías fue precisamente el momento en el que fue profetizado, el momento que sería desterrado, serían llevados cautivos las 10 tribus del norte. Algo, un tiempo terrible, tremendo, pero que fue avisado a Israel. Fueron advertidos, por supuesto que sí. Una vez más, fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Y el apóstol Pedro confirma esta profecía, la profecía de Isaías. En su primera carta, capítulo 2, verso 10, dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Así es que las palabras de Pablo acerca de que su ministerio, su servicio, estaba enfocado a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, así como lo expresó él, pues estaba incluyendo tanto a los que tenían conocimiento de las Santas Escrituras y a quienes no lo conocían, no las conocían. Tanto a los propios naturales de la nación de Israel como de cualquier extranjero. En eso consistió el evangelio de Yeshua.
como el mensaje de las buenas nuevas, porque a partir de su venida la misericordia alcanzaría a quienes en otro tiempo no les había alcanzado. Y esto, pues por supuesto que es maravilloso. Pablo, siendo instrumento de Jesucristo, está cumpliendo este propósito, este objetivo hermoso de dar las buenas nuevas. Una buena noticia a todos aquellos que sin importar que no sean de Israel, que sin importar que no sean de ninguna de las 12 tribus, o que ni siquiera lo sepan, para ellos, para ellos ha sido alcanzada, ellos han alcanzado misericordia. Y de eso se trató, de eso se trató este mensaje, el mensaje que trajo Yeshua. Verso 15 dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio. Aquí es algo impresionante. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Como en un solo versículo, Pablo abarca temas tan pesados, tan gruesos, tan extensos, que es difícil en una sola sesión poder terminar con un solo versículo, pero no podemos obviamente tomar todo ese tiempo, pero vamos a abarcar lo más posible. En el caso del apóstol Pablo, el hecho primeramente de haber hecho hincapié al asegurar que no se avergüenza del Evangelio, independientemente de las razones propias del mensaje de Jesucristo, recordemos que Pablo fue un perseguidor de los del camino. Y en esa época, pues es obvio que Pablo expresó e hizo público su absoluto rechazo a la doctrina de Yeshua en su momento cuando los perseguía. Y desde luego siempre negó que Yeshua fuera el Mesías, el Hijo de Dios. Imagínate qué sucedió después de su llamado. Aún así, dijo que no se avergonzaba. Viéndolo desde esa perspectiva, pues el énfasis de Pablo al asegurar que no se avergüenza del Evangelio, en realidad a muchos creyentes, como tú y como yo, nos coloca sin duda en la misma circunstancia en que se encontraba Pablo. Porque una vez que hemos creído, entonces tenemos el valor para asumir públicamente nuestra fe. Y en consecuencia, al igual que Pablo, asumir que sin importar que los demás lo que piensen los demás de nosotros no nos avergonzamos del Evangelio. No nos avergonzamos de nuestra fe. Y a continuación, al asegurar que la razón por la que Pablo no se avergüenza del Evangelio es porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, en este momento Pablo hizo una referencia a la característica de Dios como el Todopoderoso. Impresionante, impresionante, porque en esta sola expresión Pablo está hablando de la calidad de Dios como el Todopoderoso, pero también está hablando del tema de la vida eterna. En nuestros estudios que hemos nosotros tenido de la Torá, analizamos esta característica, si ustedes recuerdan, que está mencionando el apóstol Pablo, porque al expresar que el Evangelio es poder de Dios para salvar, de acuerdo a toda la doctrina de Yeshua, toda su enseñanza, ya hemos entendido tú y yo que el Mesías, siempre que habló de que no moriría el que cree en él, siempre fue una referencia a la vida eterna. Esto significa que Pablo en esta expresión está transmitiendo la misma promesa, es decir, la promesa de la vida eterna. Lo que nos lleva a la característica del poder del Evangelio, que lleva implícita la característica del sello del que es todopoderoso para dar vida eterna. Es así como recordamos que Dios le expresó este atributo divino de sí mismo a Moisés. Y porque en el propio nombre del Eterno, como Yud-Hei Vav-Hei, en este nombre se encuentra la facultad del Todopoderoso.
que trasciende las circunstancias de tiempo y espacio en las generaciones de los hombres. Vamos, acompáñenme por favor ahí a Éxodo capítulo 3. Vamos a recordar cómo fue que Dios lo expresó, de qué manera se lo expresó a Moisés para que lo entendiera. Y cómo es que Yeshua, recordando esto, habla de este tema también. Fíjense, primero vamos a Éxodo 3, versículo 13. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, dice Moisés, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. En el hebreo, ustedes recordarán lo que significa la expresión, que en el hebreo se diría Eye, Asher, Eye, yo soy el que soy. ¿Sí? La palabra Eye es la palabra ser en futuro. Seré el que seré, es lo que está diciendo. La expresión implica el siempre existente. Esta expresión que el Señor hace para identificarse él mismo, nos indica que Dios es el que siempre estuvo con Israel desde entonces. No desde entonces de que mandó a Moisés, sino desde mucho antes. Dios es el que siempre ha estado con Israel, y lo analizábamos en aquel momento porque fue esta expresión, esta identificación del Eterno hacia Moisés. Moisés le recibe justamente cuando está recibiendo el mandamiento para ir a liberar a Israel. Así es de que, por esa razón, le dice: diles quién soy. Diles que yo soy el que soy. El siempre existente, el que siempre ha estado con ellos. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy Eye, me envió a vosotros. Además dijo a Moisés: así dirás a los hijos del Señor. En fin, así dice el texto de Éxodo. Y bueno, esta expresión nosotros la vemos también, una vez más vamos a recordar esto, nosotros la vemos claramente expuesta en el libro de Apocalipsis, y hablando precisamente de la revelación de Jesucristo. Apocalipsis 1, versículo 8, dice: yo soy el alfa y la omega. Yo soy el alfa y la omega. Lo que en el hebreo podríamos traducir como: yo soy el Aleph y la Tav, que son la primera y la última letra del alefato hebreo. Principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Ya te diste cuenta? Entonces, es claro que es el mismo que le habló a Moisés. De manera que el apóstol Pablo, en una sola frase, cuando dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, expresó la capacidad del Todopoderoso para salvar. ¿Cómo? Pues por medio del Evangelio, que es el mensaje de Yeshua. Un mensaje que tiene el poder para no avergonzarnos. Porque justamente el fruto del Evangelio en nuestras vidas, ¿qué es lo que produce? Produce la justificación. Y estamos justificados por nuestra obediencia. Pero ¿qué es lo que te permite obedecer? El amor a Jesucristo. Es decir, Él es el que te está dando esta facultad sobrenatural, una facultad que tú no tenías, para poder obedecer. La cual, una facultad que también es generada por el Espíritu de Dios, por supuesto, como ya hemos estudiado en el tema del bautizo y todo lo que esto implica. Así es de que esto mismo, más adelante, el apóstol Pablo también lo expresaría en el capítulo 5 de Romanos, desde el versículo 1, si gustan acompañarme ahí un poco más adelante, en Romanos 5, 1 al 5, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de qué? Por medio del Señor Jesucristo.
por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Verso 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así es de que al hablar de la esperanza que no avergüenza, estamos hablando precisamente de la esperanza que fue prometida, de esta esperanza que habló Pablo justamente cuando habló ante Agripa, aquella esperanza por la cual estaba él encadenado. ¿Y de qué estaba hablando? Pues del evangelio, del mensaje que estaba difundiendo y por el cual se estaba estaba en cadenas. Impresionante. Un evangelio que no avergüenza, no te va a avergonzar por cuanto que ya no estás fingiendo en tu fe. El evangelio así ya forma parte de tu vida. Entonces la paciencia, la prueba, la esperanza, como frutos del Evangelio, como frutos de la enseñanza de Yeshua ya aplicada en nuestra vida práctica, no nos va a avergonzar. Porque el Espíritu de Dios nos provee de ese amor que nos fortalece para tener nuestra fe a pesar de todas las tribulaciones. El poder del Evangelio, que es para vida eterna, como promesa para los que creen, quedó expuesta por Yeshua cuando hablando con los judíos religiosos acerca del tema de la resurrección, les aseguró que Dios no es Dios de muertos, sino que es Dios de vivos, haciendo una referencia muy clara a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, que si bien no están en este mundo ya, Yeshua hablando en tiempo presente dijo que Dios es vivo, es Dios de vivos, en el sentido de que Abraham, Isaac y Jacob tienen una vida eterna junto a Él. ¿A quién? Junto al que será, al que es y al que fue, al lado del siempre existente. Esto es maravilloso si podemos entenderlo en su contexto correcto, porque estamos hablando precisamente de la calidad de eterno, tanto del Padre como del Hijo. Marcos capítulo 12, acompáñenme por favor, dice desde el versículo 24 al 27, dice: entonces respondiendo Yeshua les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos, claro, por la transformación de la que también habla el apóstol Pablo. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés que el libro de Moisés habló, cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Y confirma Jesucristo diciendo: Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Está hablando precisamente con aquel grupo de judíos, aquel sector que no creían en la resurrección de los muertos, los famosos saduceos. En una expresión tan pequeña, Pablo dejó sentado que la salvación eterna se encuentra ligada al Evangelio de Jesucristo. Esto es maravilloso poder afirmarlo, confirmarlo, tenerlo muy claro. De ahí la gran importancia de compartir el mensaje de Jesucristo. Un mensaje que, como ya lo vimos, contempla una renovación de nuestro entendimiento y de nuestras vidas como parte intrínseca del plan de restauración que Dios está haciendo en todo su pueblo. Versículo 16 dice de Romanos 1, dice: porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Bueno, aquí otra frase importantísima que desde aquí
es importante que nosotros tengamos muy presente. Aquí el apóstol Pablo también deja en firme otro aspecto de gran relevancia en cuanto a quienes adquirieron primeramente esta gran responsabilidad de guardar la fe. Porque si bien es cierto que Pablo habla del Evangelio como el mensaje que conlleva el poder, ¿sí?, y que fue dado para salvación, lo cierto es que primeramente fue entregado a Israel, como lo hemos nosotros estudiado en el libro de Éxodo. Ese mensaje poderoso fue entregado en el Sinaí a las 12 tribus, además de todos los extranjeros que se unieron para conformar parte de la nación de Israel y comprometiéndose en el pacto con el Señor. Así es de que, bueno, por lo que para el tiempo del apóstol Pablo, pues siendo la tribu de Judá ya los únicos que se encontraban identificados, porque las otras tribus ya habían sido dispersadas por todo el mundo, se perdieron, es por ello que se hace la referencia que este mensaje fue entregado primeramente al judío con la respectiva dosis de responsabilidad respecto al cumplimiento de la ley, y en segundo término Pablo habla del griego como una referencia a todo extranjero, a ti y a mí, los que no somos judíos, que no teníamos este gran, hermoso, maravilloso mensaje, una promesa que nos da esperanza. Ahora bien, la importancia de esta expresión de Pablo tiene que ver con una sutil pero muy importante advertencia. Para no caer en el error, tú y yo, que no somos judíos naturales, y sin importar que te hayas equivocado y te hayas convertido en un prosélito por haberte convertido, estás a tiempo de retroceder y corregir el buen camino. Esto es como una advertencia para no caer en el error de pretender sustituir al olivo original, sabiendo que fuimos olivos silvestres, tú y yo. No debemos caer en ese error, sino que debemos proseguir en el conocimiento de la verdad, del Evangelio, que es el conocimiento de Dios. Y en ese camino no debemos menospreciar al pueblo que Dios ha preservado por la promesa hecha a David. Esto es algo importantísimo que implica todo nuestro respeto y admiración. Sin importar que no coincidamos en lo que creen, sin importar que tenemos que obedecer primeramente y siempre a nuestro Mesías, que dijo: no hagan lo que ellos hacen, sino hagan lo que dijo Moisés. Acompáñenme a Romanos, más adelante, y en Romanos capítulo 11 dice desde el versículo 13: porque a vosotros hablo gentiles, extranjeros, dice, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, es decir, cumplo el mandamiento que me ha sido dado. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, está hablando del pueblo judío, y hacer salvos a algunos de ellos. Él no pierde esa esperanza, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque él sabe que independientemente de que muchos no creyeron, hay muchos que creyeron. Verso 15. Porque si su exclusión es la reconciliación, y aquí te dice por qué debes tener mucho cuidado de despreciar al pueblo judío. Dice: porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? ¿Sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Quién es la raíz? Jesucristo, Yeshua, el que da vida. ¿Y quiénes son las ramas en este momento? En este contexto son ellos, el pueblo judío. Dice, verso 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, en un lugar que no nos correspondía, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, es decir, la savia, lo que te nutre, lo que te da vida. No te jactes contra las ramas, no hables en contra del pueblo judío, no te burles, no te menosprecies. Y hay que entender esta gran diferencia
Una gran diferencia que en ocasiones a nosotros nos han malinterpretado algunas personas cuando aconsejamos y enseñamos a no seguir la enseñanza del pueblo judío. Esto no significa jactarnos de ninguna manera y mucho menos tiene que ver con hablar mal de ellos o menospreciarles. En todo momento, y que valga como un paréntesis, si me lo permiten, siempre hemos sido muy respetuosos del pueblo judío y de todas sus tradiciones, tan respetuosos que hemos criticado duramente toda la mezcla que ha hecho el cristianismo, que hoy se dice mesianismo o raíces hebreas, que han tomado de la tradición de este pueblo y han mezclado con conceptos que no tienen nada que ver con lo que ellos creen. Eso sí es una falta de respeto. Y eso no lo hacemos nosotros, al contrario, no nos metemos con ellos porque sabemos, estamos seguros que a los que son fieles y que verdaderamente aman a Dios, a ellos les será revelado por amor y fidelidad del Señor al Mesías en su momento. Así es de que no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, la advertencia, sabe que no sustentas toda la raíz. Es decir, no puedes tú jactarte si en el momento dado te estás, mucho menos olvidarte, tienes que estar consciente de que la raíz que crees los está sustentando aún. A ellos, a las ramas. Impresionante. Sino que la raíz te sustenta a ti. Verso 19. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien. Ok, bien. Por su incredulidad fueron desgajados. ¿Por qué? Porque no creyeron en el Señor. No le recibieron. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios perdonó a las ramas naturales y a ti, tampoco te perdonará. Si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Cuidado, impresionante. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que creyeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Es decir, mejor permanece en esa bondad y no te ensoberbezcas, no te jactes. Porque si te jactas y si te ensoberbeces, ya no permaneciste en esta bondad. Una bondad que es provista del Señor, por el Señor. Pues de otra manera tú también serás cortado. Cuidado. Y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados. Tal cual, de acuerdo a las profecías, aquel judío, aquel que ame verdaderamente al Señor y que crea en el Mesías cuando sea revelado, entonces serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que fue por naturaleza es olivo silvestre y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, un olivo que no te correspondía estar, en donde no te correspondía estar, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Impresionante. Pablo, a pesar de haber sido enviado a los gentiles, habla de esta forma hermosa del pueblo que él amó, de donde él precisamente proviene, del pueblo judío. Así es de que la bondad que nos ha sido dada por medio de un sacrificio de amor, nos mantenga en la conciencia de nuestra salvación y la salvación del pueblo judío que creerá por causa de la infinita misericordia del Todopoderoso.